ácido base. Ustedes algo saben de equilibrio ácido base porque estudiaron en fisiología. No sé si en clínica médica vieron algo. Y las alteraciones del equilibrio ácido base son comunes a toda la medicina. Las alteraciones del medio interno, electrolíticas, ácido base, son extremadamente comunes, sobre todo en los pacientes internados, y la evaluación del estado ácido base es un monitoreo mandatorio en cualquier paciente crítico. Es fundamental tener una evaluación del estado ácido base porque esto nos da una serie de pautas de lo que le está pasando al paciente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, porque hablar de ácido base de forma profunda nos llevaría muchas clases. Yo simplemente lo que voy a tratar de hacerles es un algoritmo, una base para hacer la semiología de los resultados ácido-base, cómo interpretar los resultados del metabolismo ácido-base, cuáles son las evaluaciones que hay que hacer, las mediciones que se deben llevar a cabo. Y claramente la forma de aprender ácido-base es viendo en los pacientes los resultados del estado ácido-base. Esta a mí fue mi experiencia. Yo cuando era residente de clínica médica hice cursos de ácido-base, estudié, no entendía nada. Y la verdad que aprendí ácido-base con los pacientes, viendo los resultados de los pacientes, analizándolos. Y yo en ese sentido lo que voy a tratar de dejarles es algunos principios de cómo enfocar los trastornos ácido-base, cuáles son los pasos diagnósticos. Y entiendo que algunas de estas cosas pueden ser un poco áridas y por eso me gustaría que me interrumpan. Como primera aproximación, a mí me gustaría repasar algunas cosas fisiológicas que ustedes deben conocer o que por lo menos alguna vez conocieron, que son básicas para poder hacer una evaluación del estado ácido-base. Y en condiciones fisiológicas, el organismo está permanentemente sufriendo una brutal carga ácida sin que esto tenga un impacto definido. Y el pH, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, se mantiene muy estable en condiciones normales. Muy estable pese a esta notable carga ácida. Carga ácida que tiene dos orígenes. Por un lado, los precursores dietéticos, sobre todo aminoácidos, generan ácidos fijos, alrededor de 1 o 2 milimoles kilo día, 50 a 100 milimoles por día. Y por otro lado, hay una producción de ácidos volátiles, de dióxido de carbono, que depende del metabolismo oxidativo, porque el metabolismo oxidativo consume oxígeno para generar ATP, pero al mismo tiempo produce dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono genera protones. Entonces, hay una tormenta ácida permanentemente, una enorme producción de protones en forma continua, que no tiene impacto en la concentración de hidrogeniones por la acción de diferentes líneas de defensa. La primera línea de defensa es la base buffer. La base buffer plasmática y también tisular hace de primera barrera, una inmediata barrera. Y la base buffer permite que esos protones, sin tener una
un impacto importante sobre la acidez plasmática, sean excretados en la misma cantidad que fueron producidos por el riñón los ácidos fijos y por el pulmón el dióxido de carbono, los ácidos volátiles. Y de esta forma, con estas tres barreras, los protones que actúan inmediatamente, la base buffer que actúa inmediatamente, la ventilación, el aumento de la ventilación que lo hace segundos a pocos minutos, y el riñón que desarrolla su máxima capacidad de acidificación recién a las 72 horas. Todo esto impide en condiciones fisiológicas que pese a esta notable producción de protones, no haya modificaciones en el pH plasmático. En relación a los sistemas buffers, a mí me gustaría recordarles brevemente que son pares de ácidos y bases débiles. En este sentido, un ácido débil es una sustancia que es capaz de generar protones al medio. Entonces, de ese modo nosotros podemos calcular la constante de disociación de un determinado ácido débil y además aplicar a esto el logaritmo negativo a cada término para generar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto ustedes lo estudiaron bien en fisiología y en química, y tenemos que recordar que hay buffers extracelulares, sobre todo plasmáticos, e intracelulares. Más de la mitad de la capacidad buffer del plasma se debe al bicarbonato, al sistema bicarbonato ácido carbónico. Un poco más de la tercera parte a la hemoglobina, que tiene cargas positivas y negativas, y en mucha menor cantidad a proteinatos y fosfatos, tanto orgánicos como inorgánicos. Y los buffers intracelulares son proteínas, fosfatos, ácidos orgánicos y también bicarbonato. La capacidad de amortiguación que tiene un buffer en particular depende de dos cosas. En primer lugar, la relación que hay entre pK y pH en el cual está ese buffer en particular. Cuanto más cercano es el pK al pH, en este caso el pH plasmático 740, mayor va a ser la capacidad de buffereo. Y por supuesto, cuanto mayor sea la concentración, va a ser también mayor la capacidad de buffereo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Puedo seguir? Sí. Y todo bárbaro. Para entender esto y para poder analizar el estado ácido-base, debemos tener en cuenta el principio isohídrico. El principio isohídrico dice que la concentración de protones en el organismo depende de la relación entre la constante de disociación de cada buffer y las formas no disociadas y disociadas, las cuales están todas en equilibrio. Y esto tiene distintos corolarios. En primer lugar, la concentración de protones es única, es solamente una, y está determinada por la concentración de todos los buffer presentes y sus respectivos pK, los respectivos logaritmos negativos de la constante de disociación. Otro
corolario es que cualquier cambio en el pH conlleva una redistribución de protones entre los pares buffers. Por lo tanto, conociendo el pK de un determinado buffer y las concentraciones del par ácido-base, es posible evaluar el comportamiento de todo el sistema. Y esto es precisamente lo que hacemos con el sistema bicarbonato ácido carbónico, a partir del cual hacemos lo más grosero de la evaluación ácido-base. Ustedes saben que el dióxido de carbono se combina con el agua, forma ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y protones. Si nosotros calculamos la constante de disociación, la constante de disociación va a ser el producto de las formas disociadas, protones por bicarbonato, sobre la forma no disociada, que es el ácido carbónico, que es igual al CO2 disuelto. El ácido carbónico es igual al CO2 disuelto. Y si aplicamos el logaritmo negativo a cada término y redistribuimos para despejar pH, vamos a tener que el pH es igual al pK, que para el sistema bicarbonato ácido carbónico es 6.1, más el logaritmo del bicarbonato sobre la presión parcial de dióxido de carbono por su coeficiente de solubilidad. Por ley de Henry, cualquier gas disuelto es igual a la presión parcial por el coeficiente de solubilidad. Y esto no es otra cosa que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que va a ser fundamental para analizar el estado ácido-base. Entonces, el pH va a ser igual al pK, 6.1, más el logaritmo del bicarbonato dividido la PCO2 por 0.03. Esto significa que si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta; si la PCO2 aumenta, el pH disminuye. Y con esto ya nos vamos orientando hacia los distintos trastornos ácido-base. Esta ecuación vamos a tenerla en cuenta para hacer los diagnósticos ácido-base. Entonces, en términos muy groseros, el pH puede estar aumentado, puede estar disminuido, y puede ser por cambios en el bicarbonato o por cambios en la PCO2, por cambios en el componente metabólico, el bicarbonato, o por cambios en el componente respiratorio, la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, hay un determinante metabólico y un determinante respiratorio del pH. Si bien nosotros, en términos generales, evaluamos el estado ácido-base utilizando el bicarbonato como el componente metabólico, el verdadero componente metabólico no es el bicarbonato, sino la base buffer plasmática, que es igual a la suma de bicarbonatos, de bicarbonato más albúmina más fósforo inorgánico y orgánico, fosfatos. Ustedes se acuerdan que al principio de la clase habíamos dicho que los principales buffers extracelulares eran el bicarbonato, la albúmina, los fosfatos y la hemoglobina. Obviamente, como estamos hablando del plasma, no hay hemoglobina. Entonces, acá vamos a hablar de otro concepto para evaluar el componente metabólico, que es el de exceso de base. Ustedes saben que, esto lo charlamos cuando hablamos de soluciones,
que en el plasma hay la misma concentración de cationes que de aniones. Las cargas positivas son iguales a las cargas negativas. Las principales cargas positivas del plasma son el sodio, y esto tienen que saberlo, que tiene una concentración de 140 más menos 2 más menos 3 milimoles por litro. El potasio, que tiene una concentración de 3.6 a 5 miliequivalentes por litro. Y hay una serie de cargas negativas que son cuantitativamente iguales a estas cargas positivas. Esas cargas negativas son el cloro, que tiene una concentración plasmática normal de 103 a 110 milimoles por litro, y la diferencia entre sodio, potasio y cloro es la base buffer plasmática. Y en realidad, sodio, potasio y cloro son los iones fuertes, los que están completamente disociados al pH plasmático. Bicarbonato, albúmina y fosfatos tienen cargas negativas, pero son aniones débiles, que están pobremente disociados a los pH plasmáticos. Por eso es que son sustancias base buffer. Entonces, el concepto de exceso de base surge de la diferencia que hay entre la base buffer real y la base buffer normal. Cuando existe una disminución de la base buffer plasmática en una acidosis metabólica, el exceso de base va a ser negativo. Cuando hay una alcalosis metabólica, que es primariamente un aumento de la base buffer plasmática, la base buffer real va a ser mayor que la base buffer normal y el exceso de base va a ser positivo. Entonces, una acidosis metabólica se va a caracterizar por bicarbonato disminuido y exceso de base negativo, mientras que una alcalosis metabólica va a tener un bicarbonato elevado y un exceso de base positivo. Brevemente vamos a conversar cómo se regula la presión parcial de dióxido de carbono. Y hay tres estructuras vinculadas a esto. Por un lado hay un controlador, que es el sistema nervioso central. En el piso del cuarto ventrículo, en el bulbo, está presente el centro respiratorio, que es el que realiza las eferencias para que haya ventilación. Va a ser el que va a determinar de forma voluntaria o involuntaria la frecuencia respiratoria, la profundidad de las respiraciones. A este controlador va a llegar información de quimiorreceptores centrales y de quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales están ubicados también en el centro respiratorio y primariamente responden a cambios en la concentración de protones. Entonces, cuando la concentración de protones aumenta, esto va a ser sensado por los quimiorreceptores centrales y que van a brindar esa información al controlador en el sistema nervioso central.
esto va a resultar en eferencias sobre el efector. El efector en la regulación del pH son los pulmones, la vía aérea, es decir, el órgano de intercambio gaseoso, el órgano de eliminación del dióxido de carbono, y por supuesto los músculos y los nervios respiratorios. En consecuencia, si aumenta la concentración de protones, por ejemplo, por una acidosis metabólica, esto va a ser sensado por los quimiorreceptores centrales, va a ser informado al centro respiratorio, que va a poner en marcha eferencias para que aumente la ventilación alveolar y la eliminación de CO2. Y de esa forma va a haber una respuesta compensatoria que va a tratar de minimizar el impacto del trastorno primario. Es decir, que frente a la acidosis metabólica hay una respuesta de aumento de la ventilación alveolar para disminuir la PCO2 y hacer que el trastorno ácido base primario tenga menos impacto en el pH. La barrera respiratoria, la segunda barrera respiratoria de la que hablábamos. Si hay una alcalosis, esto es al revés. La alcalosis va a hacer que la ventilación disminuya. Pero también hay otros sensores que son los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, no sensan cambios en la concentración de pH, sino que primariamente son afectados por cambios en la disponibilidad de oxígeno. ¿Se acuerdan de ese concepto de disponibilidad de oxígeno que habíamos hablado en la clase de shock? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Qué era disponibilidad o transporte de oxígeno? ¿Nadie se acuerda? La disponibilidad o el transporte de oxígeno es la cantidad de oxígeno que está disponible a la circulación sistémica en la unidad de tiempo. Y es el producto del volumen minuto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, a su vez, es la suma del oxígeno transportado por la hemoglobina más el oxígeno disuelto. El oxígeno transportado por la hemoglobina es 1.34 por la concentración de hemoglobina por la saturación de oxígeno. Y el oxígeno disuelto es la presión parcial de oxígeno por su coeficiente de solubilidad, que es 0.003. Recuerden que el oxígeno es 10 veces menos soluble que el dióxido de carbono. Entonces, si los quimiorreceptores periféricos responden a la disminución de la disponibilidad de oxígeno, un paciente que está en shock, que tiene bajo volumen minuto cardíaco, va a hiperventilar. Un paciente que está hipoxémico va a hiperventilar. Un paciente que tiene baja concentración de hemoglobina va a hiperventilar. Y esto hay que tenerlo presente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, clarísimo. Sí. ¿Me querías hacer una pregunta? ¿Sigo? No, le decía que sí, que se entendió. Ah, bueno. Bueno, entonces vimos ya los buffers, que era la primera línea, la primera trinchera, que era inmediata, instantánea. La regulación de la PCO2 como mecanismo de compensación, que es un poquito más lenta, que aparece en algunos segundos y es completa en minutos. Y finalmente la tercera defensa frente a la carga de ácidos
es la generación renal de bicarbonato. Y esto se hace de 3 formas distintas. Una, reabsorbiendo el bicarbonato que se filtra o generando nuevo bicarbonato por medio de la excreción de protones. Y los protones se excretan como ácidos titulables junto con fosfatos o a través de la producción de amonio. La producción de amonio es el mecanismo más efectivo para eliminar protones, pero es el que más tiempo demora. Puede demorar hasta 72 horas para hacerse máximo. Entonces, brevemente hemos repasado cómo se regula la concentración de protones, su componente metabólico, respiratorio, cómo actúan las bases buffers. Tengo que recordarles esto, olvidé decirles que el bicarbonato, si bien tiene el sistema bicarbonato de óxido carbónico, si bien tiene un pK que es bastante distinto al del plasma, al pH del plasma, es 6.1, es el más importante de todos los buffers corporales porque su concentración es mucho más alta y porque además es un sistema abierto debido a que el CO2 puede eliminarse a través de los pulmones como ácidos volátiles. Los fosfatos tienen un pK mucho más parecido al pH del plasma, pero su concentración es muy bajita, muy baja. Entonces, vamos a tratar de aplicar todos estos elementos en la resolución de un problema ácido-base en particular. Vamos a plantear una situación clínica. En este caso se trata de un paciente de 58 años que tiene perforación de un cáncer de colon y una peritonitis fecal. Una situación clínica cotidiana. El paciente desarrolla hipotensión arterial, aparecen infiltrados pulmonares bilaterales, se hace un diagnóstico de shock séptico y síndrome de distrés respiratorio agudo. El paciente es resucitado agresivamente con 4 litros de solución fisiológica y recibe altas dosis de noradrenalina, con lo cual la presión arterial alcanza límites aceptables y el índice cardíaco valores supranormales. Y en el laboratorio encontramos estos valores. El pH es de 7,19, la PCO2 es de 27. Recuerden, el pH normal es de 7,40 más menos 0,02, 0,03. La PCO2 en este paciente es de 27, la PCO2 normal es de 40, 40 más menos 2 más menos 3. Está hipoxémico el paciente, tiene un bicarbonato de 10, el bicarbonato normal es de 24, el exceso de base es de menos 16 para un normal de 0 más menos 2 más menos 3, el sodio de 144, el potasio de 2,7, el cloro de 115, la albúmina de 1,9 gramos por ciento y el lactato de 6,2 milimoles por litro. Y en realidad, todas estas mediciones son las que necesitamos para tener una evaluación ácido-base completo. Entonces, vamos a empezar a discutir cómo hacemos la semiología de estos resultados, cómo tenemos un enfoque sistemático con el cual vamos a evitar cometer errores en los diagnósticos. Las herramientas diagnósticas que necesitamos son los gases en sangre, y les recuerdo que un equipo de gases en sangre mide pH, PCO2 y PO2 y calcula con la ecuación de Henderson-Hasselbalch el bicarbonato. Y también se puede calcular el exceso de base.
Y después, con electrodos ion específicos, se miden sodio, potasio y cloro. Y por otro lado, es necesario conocer las concentraciones de albúmina y de lactato. Todas estas mediciones son o deberían ser rutinarias en cualquier terapia intensiva. Entonces, en este enfoque diagnóstico que yo pretendo transmitirles, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está el pH. ¿Para qué lado está? ¿Hay acidemia, alcalemia o es un pH normal? Acá yo tengo una acidemia. Acidemia. Nuestro paciente tiene una acidemia. Ahora vamos a ir paso por paso con los valores de nuestro paciente. Entonces, lo primero es determinar cómo está el pH. Si hay acidemia, alcalemia o el pH es normal. Y como vamos a ver, un pH normal no garantiza nada. Después tenemos que ver cuál es el proceso primario, el trastorno ácido-base primario que explica la alteración en el pH. Después tenemos que analizar cómo es el comportamiento de la respuesta compensatoria, la respuesta respiratoria en los trastornos metabólicos o la respuesta metabólica en los desórdenes respiratorios. Y finalmente, en las acidosis metabólicas tenemos que identificar y cuantificar los mecanismos que están reduciendo el bicarbonato y el exceso de base. Esto es lo que vamos a hacer en nuestro paciente, paso por paso. Entonces, ¿el pH cómo está? Como ustedes dijeron claramente, Acidemia. y siempre esta ecuación de Henderson-Hasselbalch tengámosla muy presente. El pH determinado por el componente metabólico, por el componente respiratorio. Entonces, pH de 7,19, el paciente tiene una acidemia. De esto no hay ninguna duda. Si el pH es mayor de 7,43, se trataría de una alcalemia. Hay un micrófono prendido que está haciendo... Sí. Sí. Creo que es el de Pilar, creo. Ahí lo solucionó. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces, una vez que identificamos que el paciente tiene una acidemia, tenemos que definir cuál es el trastorno primario que está bajando el pH. Entonces, sabemos que hay un componente metabólico y un componente respiratorio. ¿La PCO2 cómo está? Baja. Baja. Disminuida. ¿La PCO2 baja puede producir acidemia? No, todo lo contrario. No. Todo lo contrario. Mecanismo de compensación. Y por otro lado, el paciente tiene un bicarbonato y un exceso de base que están muy bajos. Entonces, definidamente, el trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Mm? Entonces, definimos que el paciente tiene una acidemia provocada por una acidosis metabólica. El siguiente paso es ver cómo es la respuesta respiratoria, porque la respuesta compensatoria no es anárquica, sino que sigue determinadas pautas. En una acidosis metabólica, el aumento de la ventilación alveolar, la disminución de la PCO2, tiene que situarse dentro de determinados márgenes, de determinados límites, dentro de bandas de compensación. Y esto es válido para cualquier trastorno ácido-base. En un trastorno ácido-base, y para cada trastorno ácido-base en particular, hay una respuesta compensatoria que se sitúa dentro de determinados límites. Y eso nos permite identificar si es un trastorno ácido-base simple o mixto. Concretamente, en nuestro caso, la PCO2 es de 27. El paciente
¿está desplegando una respuesta compensatoria adecuada, esperada? Para eso tenemos que analizar si la PCO2, en este caso la respuesta compensatoria, está dentro de las bandas de compensación esperadas. Y las bandas de compensación respiratorias en una acidosis metabólica nos dicen que la PCO2 debe ser igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. De modo que si nuestro paciente tiene 10 de bicarbonato, la PCO2 debería estar entre 21 y 25. 10 por 1.5, 15, más 8, 23, menos 2, 21, más 2, 25. La respuesta compensatoria para una acidosis metabólica que reduce el bicarbonato 10 milimoles por litro debería situar la PCO2 entre 21 y 25. ¿Se entendió este concepto? Y Sí. en este caso estaría por encima. Estaría por encima. ¿Qué significa que esté por encima? Está hiperventilando, pero no lo suficiente como para llegar a Está compensando suficientemente. O que podría ser mixto, si no. Bueno, pese a que la PCO2 es baja, no está dentro de las bandas esperadas. El paciente está hiperventilando menos de lo que debería. Esto significa que hay una acidosis respiratoria asociada. Y esto se trata de una acidosis mixta. Si bien el trastorno primario, el más importante, es una acidosis metabólica, la PCO2 no llega a los niveles que debería tener. Por lo tanto, hay una acidosis respiratoria asociada. Lo normal, disculpe profesor, dijimos que el PCO2 era 25. No, No, la 35. PCO2 esperada No, en en una este acidosis caso es. metabólica En este caso sí. es No, el no, bicarbonato. en Por este caso. 1.5, Sí. en este caso debería estar entre Sí, sí. 21 y 25. Hasta ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué consideración harían si la PCO2 hubiera sido de 18? Que Con lo está cual, por compensando, supuesto, que el está pH intentando hubiera sido más compensar. alto. ¿Cómo? Que está intentando compensar. No, no, O que, porque o que hay otra. si el intento es de compensar, estaría dentro de las bandas de metabólica compensación. descompensada. ¿Perdón? ¿Era acidosis metabólica descompensada? No, hay que hablar de trastornos simples o trastornos mixtos. Ni de compensada ni de descompensada, porque eso me parece que contribuye a la confusión. Si nosotros esperamos que la PCO2 esté entre 21 y 25 y la PCO2 es de 18, es una PCO2 mucho menor. Eso significa que hay otro mecanismo que independientemente está aumentando la ventilación. Y yo le estoy dando oxígeno aparte que no sea necesario, entonces estoy ventilando menos. Bueno, en este caso en particular, el paciente tiene una acidosis respiratoria que puede ser, por ejemplo, porque esté ventilado mecánicamente o porque tenga algún tipo de insuficiencia ventilatoria o tenga depresión del sistema nervioso central, etc. Tendremos que averiguar, y esto es un beneficio que nos da el análisis ácido-base, cuáles son los mecanismos que están haciendo que el paciente no ventile adecuadamente. Profesor, consulta. ¿Sí? Que la PCO2 está en 21, quiere decir que el paciente está hiperventilando mucho, que está ventilando más de la cuenta, ¿o no? A ver, nosotros lo que tenemos que definir si la respuesta ventilatoria es la esperada, si está dentro de las bandas de compensación esperadas para esta reducción en el bicarbonato. Si está entre 21 y 25, efectivamente se trata de la respuesta esperada en una acidosis metabólica simple. Si está por arriba de 25, significa que el paciente está ventilando menos de lo que debería.
hay una acidosis respiratoria asociada. Ahora, si está con 18 de PCO2, hay una alcalosis respiratoria asociada. Y hay algún mecanismo que está estimulando la ventilación. Por ejemplo, en un paciente en shock puede ser la disminución del volumen minuto. O tal vez esté anémico. O la respuesta inflamatoria que acompaña la sepsis. Entonces, identificado el trastorno primario, nosotros tenemos que ver cómo está la respuesta compensatoria y si la respuesta compensatoria está por encima o por debajo de las bandas de compensación esperadas, estamos identificando un nuevo trastorno ácido-base. En este caso, un trastorno respiratorio. Y esto puede ocurrir en trastornos metabólicos o en trastornos respiratorios. ¿De acuerdo? Y la denominamos mixta entonces ahí. Entonces, en este caso se trata de un trastorno mixto, una acidosis metabólica acompañado de una acidosis respiratoria. Otro concepto importante es que la respuesta compensatoria nunca normaliza el pH, excepto en la alcalosis respiratoria crónica. ¿De acuerdo? La alcalosis respiratoria crónica es el único trastorno ácido-base el cual la respuesta compensatoria, en este caso metabólica, puede normalizar el pH. El siguiente punto a determinar es ¿a qué se debe la acidosis metabólica? ¿A qué se debe la disminución de la base buffer? ¿Qué anión está titulando la base buffer? En términos generales, hay dos tipos de acidosis metabólica. La acidosis metabólica hiperclorémica o la acidosis metabólica por aumento del anión GAP. Entonces acá surge otro concepto que es el de anión GAP. El anión GAP es la diferencia entre aniones y cationes que habitualmente se miden. Sodio más potasio, esto es positivo, acá hay un error, el potasio tiene cargas positivas. Sodio y potasio, los principales cationes del plasma, y el cloro y el bicarbonato, los principales aniones. Normalmente esta diferencia es de 12 a 17 milimoles por litro. Y el anión GAP, esta diferencia entre cationes y aniones habitualmente medidos en el plasma, está dado por las cargas negativas de la albúmina y de los fosfatos. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Entonces, hay dos tipos de acidosis metabólicas. Las acidosis metabólicas hiperclorémicas, en las cuales la base buffer está titulada por el cloro y en las que el anión GAP se mantiene normal, o acidosis metabólicas en los cuales aparece un anión nuevo y por lo tanto el anión GAP aumenta. Por ejemplo, se suma lactato. Entonces se suma lactato que titula el bicarbonato y el anión GAP es mayor. En cambio, si se produce una hipercloremia, va a haber titulación de la base buffer, pero el anión GAP no se va a modificar. Entonces, es mandatorio calcular
el anión GAP, como la diferencia entre sodio y potasio por un lado y bicarbonato y cloro por el otro. Pero acá tenemos un problema serio, que habitualmente no se tiene muy en cuenta. En términos generales tengo que decirles que el estado ácido-base se analiza muy mal en todos lados. No se le saca todo el fruto diagnóstico que puede brindar. Yo les había comentado que los pacientes críticos tienen universalmente un trastorno grave en la permeabilidad endotelial, y es lo que explica la transsudación extravascular de fluidos en la sepsis, por ejemplo. Pero casi el 100% de los pacientes críticos se ponen hipoalbuminémicos, y algunos gravemente hipoalbuminémicos. Entonces, si un paciente, en lugar de tener una albúmina de 4, tiene una albúmina de 2, el anión GAP, aún en ausencia de cualquier trastorno ácido-base, va a ser mucho más pequeño. Si el anión GAP es de 15 milimoles por litro, las 2/3 partes son por carga negativa de la albúmina y 1/3 parte por cargas negativas de los fosfatos. Entonces, si en lugar de 4 gramos por ciento hay 2 gramos por ciento de concentración de albúmina, el anión GAP normal, en lugar de ser de 15, es de 10. Y si se suma un nuevo anión, por ejemplo lactato, el anión GAP resultante puede aumentar, por ejemplo, de 10 a 15, pero estar dentro de límites normales. Entonces es fundamental corregir el anión GAP al nivel de albúmina. Entonces, al anión GAP observado, esto es sodio más potasio menos bicarbonato más cloro, hay que sumarle las cargas que el paciente tendría si la albúmina fuera normal. Con esta fórmula: albúmina normal menos la albúmina que el paciente tiene multiplicada por 0.25. Porque si no, podemos tener anión GAP que es normal, y si lo hubiéramos corregido la albúmina estaría muy aumentado. Y como ustedes pueden ver, no hay ninguna relación entre el anión GAP corregido y no corregido. Puede haber diferencias enormes de 8 o 10 milimoles por litro por la presencia casi universal de la albúmina. Entonces el anión GAP debe ser corregido a la albúmina, si no carece absolutamente de valor. Entonces, volviendo a nuestro paciente, nosotros tenemos una acidemia con un gran componente, con un componente primordial de acidosis metabólica, y tenemos que saber qué procesos están provocando esa disminución de la base buffer. Tengo algún problema con mi mouse que no me funciona bien, perdone. ¿Qué significa cuantificar los procesos? Saber que si hay 16 milimoles de disminución en la base buffer, esto es lo que nos dice un exceso de base de menos 16. El exceso de base es la diferencia entre la base buffer
real y la base buffer normal. Entonces, si el paciente tiene una disminución de 16 milimoles por litro en la base buffer, tenemos que saber si esta acidosis metabólica está provocada por hipercloremia o por aumento de aniones no medidos. Aniones no medidos que pueden ser de distinto tipo, como vamos a discutir después. Entonces, el anión gap corregido en este paciente es de 27. ¿Por qué es de 27? Bueno, sumemos. 144 más 2,7, 147. Por el otro lado tenemos 115 de cloro más 10 de bicarbonato, 125. Entonces, 147 menos 125 son 22. Pero esos 22 tenemos que sumarle 5 miliequivalentes por la hipoalbuminemia. Entonces tiene 27 de anión gap corregido. Tiene un anión gap que está 10 miliequivalentes por litro por arriba del valor normal. Pero por otro lado, el cloro también está elevado. Es un cloro que está 5 milimoles por litro por encima del límite superior, que es de 110. Por lo tanto, podemos decir que la disminución de la base de buffer está provocada en 2/3 partes, 10 miliequivalentes por litro, por aumento de aniones no medidos, y otra tercera parte por hipercloremia. Entonces, nuestro diagnóstico va a ser que el paciente tiene una acidosis metabólica por anión gap sumada a una acidosis metabólica hiperclorémica sumada a una acidosis respiratoria. Y por supuesto tenemos que ver qué es lo que ha provocado cada una de estas cosas. Por ejemplo, en este paciente que está cursando un shock séptico, la elevación del anión gap puede tener que ver con acumulación de lactato, con insuficiencia renal, con otros aniones, como vamos a ver, la hipercloremia, la administración de solución fisiológica, y la acidosis respiratoria, por ejemplo, depresión respiratoria. Es muy importante evaluar la relación que hay entre las modificaciones del exceso de base y el anión gap en la acidosis metabólica. Entonces, cuando en una acidosis metabólica el anión gap aumenta lo mismo que disminuye el exceso de base, podemos decir que es una acidosis metabólica completamente explicada por aniones no medidos. Una acidosis metabólica totalmente producida por aumento del anión gap. Insisto, cuando lo que sube el anión gap es igual a lo que baja el exceso de base. Si por el contrario, el aumento del anión gap es menor que la disminución del exceso de base, hay un componente de acidosis metabólica hiperclorémica, que es el caso del paciente que vimos recién. Porque, como ustedes recuerdan, el exceso de base bajó 16, el anión gap aumentó solamente 10 y el cloro aumentó 5. Es decir, lo que se modificó, el anión gap, es menos de lo que se modificó la base buffer. Es una acidosis metabólica y tiene un componente por anión gap y otro componente por hipercloremia. Y finalmente, cuando el anión gap tiene una variación que es mayor que el exceso de base, podemos presumir que a la alcalosis, que hay una alcalosis metabólica asociada.
Y vamos a verlo esto. Entonces, discutiendo nuestro paciente en particular, que tiene una acidosis metabólica. Profe, Sí, ¿podría volver al el segundo caso de los valores? El valor negativo. pero perdón, ¿la cuál? Al segundo, al de los valores del componente acidosis por hipercloremia. Esta diapositiva. Sí. Bien, en esta diapositiva nosotros tenemos el resumen. El exceso de base es de menos 16. Esto significa que la base buffer bajó 16 miliequivalentes por litro. Eso significa que la base buffer fue titulada por aniones. ¿Qué aniones titularon esa base buffer? ¿Disminuyeron el exceso de base a menos 16? 10 miliequivalentes lo hicieron aniones no medidos, el aumento del anion gap. Y otros 5 miliequivalentes, el aumento del cloro. ¿Sí? Sí, ahí está, gracias. Bueno, entonces, en los pacientes críticos y particularmente en los pacientes en shock, es frecuente que haya acidosis metabólica, que puede ser hiperclorémica, que puede tener anion gap elevado, que puede ser una mezcla. La causa más importante de acidosis metabólica hiperclorémica, esto lo discutimos en la clase de shock, es la administración de soluciones ricas en cloro, como la de cloruro de sodio al 0,9 gramos por ciento, la mal llamada solución fisiológica. La acidosis metabólica por aumento del anion gap en los pacientes críticos está tradicionalmente explicada en más del 99% de los casos por estas tres causas: acidosis láctica, uremia y cetoacidosis. La cetoacidosis, obviamente, diabética y mucho más raramente de ayuno. Otras causas de aumento del anion gap son muy raras: intoxicaciones, metanol, etilenglicol, pero son extremadamente raras. Sin embargo, en los últimos años hemos comprendido que frecuentemente en los pacientes críticos y en los pacientes en shock hay una acidosis metabólica por aumento del anion gap que no es debida ni al lactato, ni a los aniones que se acumulan en la insuficiencia renal, ni a cetoacetato, ni a beta-hidroxibutirato. O es una acidosis metabólica por aniones no medidos. No se sabe bien cuáles son esos aniones no medidos, son verdaderamente de origen incierto, pero ya hace años, hace más de 30 años, se pudo identificar que los pacientes con shock séptico tenían una acidosis metabólica por aumento del anion gap, pero el aumento del lactato no alcanzaba a explicar el aumento del anion gap. Por ejemplo, el paciente tenía 10 milimoles por litro de aumento del anion gap y el lactato era de 4 milimoles por litro. Entonces, indudablemente había otro anión titulando la base buffer y aumentando el anion gap que no era lactato. En un estudio muy chiquito, y el único estudio que hay, se puede identificar la presencia de intermediarios del ciclo de Krebs como explicación de estos aniones no medidos. Ahora, tal vez lo más importante es que esta forma de acidosis metabólica por aumento del anion gap, por aniones no medidos distintos a los de la insuficiencia renal, de la cetoacidosis y la acidosis láctica, es la forma más común de acidosis metabólica en los pacientes críticos. Este es un estudio que nosotros hicimos en 5.000 pacientes. Y la forma más frecuente de acidosis metabólica
fue la provocada por aniones no medidos distintos a la acidosis láctica, la insuficiencia renal o la cetoacidosis diabética. Y además, otra cuestión importante, que esta acidosis metabólica por aniones no medidos, al igual que el lactato, fue un predictor independiente de mortalidad, aún ajustando a muchos otros factores como la presencia de shock, ventilación mecánica, fallos orgánicos. Tanto el lactato como los aniones no medidos fueron predictores independientes de mortalidad. Entonces, en conclusión, porque este es un concepto nuevo que lo van a encontrar en pocos libros. Tradicionalmente se pensaba que la inmensa mayoría de las acidosis metabólicas por anion gap en los pacientes críticos se debían a insuficiencia renal, a cetoacidosis o acidosis láctica. Sin embargo, la causa más frecuente es la acumulación de otros aniones no medidos, que no sabemos muy bien cuáles son, pero cuya presencia tiene implicancias pronósticas definidas. A estos pacientes les va peor. ¿Alguna pregunta de esto? No. Otro concepto que les quiero transmitir, y en 5 minutos vamos a hacer una pausa, es que esa asociación, esa presencia que yo les había dicho de trastornos metabólicos mixtos, no es rara. Nosotros en una serie de pacientes con acidosis láctica grave, acidosis láctica grave es un aumento del lactato mayor de 4 milimoles por litro. El lactato normal, aunque tradicionalmente se dice que es de 2.2 milimoles por litro, es de 1. Es de 1. Entonces, en pacientes en el ingreso a terapia intensiva, nosotros pudimos demostrar que el 20% de las hiperlactacidemias graves tenían pH, bicarbonato y exceso de base normales. Y esto era debido a la presencia concomitante de una alcalosis metabólica hipoclorémica. Por ejemplo, porque había recibido furosemida, porque tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y alcalosis metabólica, etc. Y la forma de diagnosticarla era precisamente con esto que yo les había dicho, con un aumento del anion gap que era mayor que la modificación de la base buffer. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, un bicarbonato normal, un exceso de base normal, pero que tienen un anion gap muy elevado, precisamente pueden ser porque tengan un trastorno metabólico mixto, una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente que está yocado y que ha tenido muchos vómitos, o que ha recibido furosemida. Bueno, de la acidosis metabólica hiperclorémica, por solución fisiológica, ya hablamos bastante, no vamos a volver a esto. Brevemente les recuerdo los fundamentos del mecanismo de producción. A diferencia de la composición del plasma normal, la solución fisiológica solamente tiene sodio y cloro, iones fuertes, completamente disociados, y concentraciones de cloro que son suprafisiológicas. Por lo tanto, la administración de solución fisiológica en grandes cantidades es capaz de diluir la base buffer plasmática. En cambio, en las soluciones balanceadas, el cloro, parte del cloro, está sustituido por lactato o acetato, que si bien in vitro son iones fuertes completamente disociados, en el organismo son rápidamente metabolizados a bicarbonato.
Bueno, yo haría una pausa ahora. Descansamos 5 minutos porque ha sido denso, está muy difícil de seguir. No, profe. Bueno, Más o igual menos. van a tener la clase, la repasan y me escriben frente a cualquier duda. Bueno, descansamos 5 minutos ahora. Bueno, profe. Perfecto, profe. Bueno, profe.
Este le gusta a Luca. Me pidió que la siga para que yo lo ayude a conocer. Chiqui, chiqui, chiqui.
Bueno, ¿seguimos, chicos? Sí, profe, dale. Sí. Bueno, vamos a repasar un poco de hiperlactacidemias. Yo creo que alguna breve introducción les hice el otro día. Los aumentos de la concentración de lactato se tratan de diferenciar en tipo A o tipo B de acuerdo a la presencia de metabolismo anaeróbico, de hipoxia tisular. Por ejemplo, una hiperlactacidemia de tipo A sería alguien que tiene una hipoxemia profunda, alguien que está corriendo 100 metros o que tiene un estado de mal epiléptico con convulsiones tónico-clónicas. En cambio, en la hiperlactacidemia de tipo B no hay hipoxia tisular. Son hiperlactacidemias que resultan de aumento de la glucólisis. Por ejemplo, una que ustedes han estudiado con nosotros en fármaco, ¿alguien la recuerda? ¿Cuáles son los efectos colaterales de la inhalación de agonistas beta-2 adrenérgicos? Los temblores, Taquicardia. la hipopotasemia y también el aumento del lactato. Porque aumentaba la glucólisis. Aumentaba la glucólisis aeróbica, estimula la glucólisis aeróbica, con un mecanismo que vamos a repasar ahora. Entonces, hay distintos tipos de hiperlactacidemia, con hipoxia o sin hipoxia tisular. Por un lado, el lactato es un marcador excelente de metabolismo anaeróbico. Cuando hay reducción en el transporte de oxígeno, esto lo que una clase de shock, y el consumo se hace dependiente del transporte, hay un aumento abrupto del lactato. Y es un marcador que cuantifica exactamente la deuda de oxígeno y además tiene implicancias pronósticas muy importantes en el shock. De todos modos, en los pacientes sépticos, esto creo que lo conversamos la semana pasada, es muy frecuente que haya hiperlactacidemia sin hipoxia tisular. Y el músculo esquelético es el origen de ese lactato de origen no anaeróbico por estimulación de la tepasa sodio-potasio por las catecolaminas circulantes. Y esto ha sido muy claramente demostrado en pacientes con shock séptico, de modo que la persistencia de la hiperlactacidemia después de que los pacientes han sido resucitados, la mayor parte de las veces no tiene que ver con metabolismo anaeróbico, sino con respuesta inflamatoria, catecolaminas circulantes y estímulo de la glucólisis aeróbica. Esto es muy definido, por eso el lactato es un mal objetivo de resucitación. Puede llevar a resucitaciones exageradas e innecesarias. Hay un concepto lamentablemente muy generalizado de que la hiperlactacidemia es un marcador absoluto de metabolismo anaeróbico. Eso es definitivamente incorrecto. Y si un paciente tiene una hiperlactacidemia grave, pero está normotenso, está orinando bien y está con un buen tiempo de relleno capilar, no hay que prestarle atención y no hay que hacer nada. Bueno, vamos a apurar un poquito porque me gustaría, y yo sé que la clase de hoy fue densa, me gustaría discutir otros problemas con ustedes, otros trastornos ácido base. Yo lamentablemente, bueno, les presento otro problema que vamos a hacerlo más cortito que los anteriores. Un hombre de 71 años
que se interna por un síndrome pilórico, anorexia y vómitos, y tiene un cáncer gástrico con metástasis hepáticas. En la endoscopía se demuestra la obstrucción pilórica, se coloca una sonda nasogástrica por la que drenan grandes cantidades de secreciones gástricas. Y el paciente después se le administra cloruro, solución fisiológica y suplemento de cloruro de potasio. Veamos lo que tiene el paciente el día 1. Sodio 146, potasio 2,4, cloro 83, pH de 7,55, PCO2 de 55, bicarbonato de 48, exceso de base de 25, una albúmina de 5,2 y un sodio urinario, un potasio urinario y un cloro urinarios bajos. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el diagnóstico ácido-base. El pH, ¿qué les dice? Alcalemia. Hay alcalemia. Entonces, el siguiente paso diagnóstico sería ver cuál es el trastorno primario que está provocando la alcalemia. ¿Es respiratorio? ¿Es metabólico? ¿Qué puede ser una alcalemia provocada por una alcalosis respiratoria o por una alcalosis metabólica? Metabólica. Bueno, claramente, porque los marcadores metabólicos, el bicarbonato y el exceso de base están altísimos. Y la elevación de la PCO2 no provoca alcalosis, sino acidosis. Entonces, es una alcalemia provocada por una alcalosis metabólica. ¿El paso siguiente cuál es? Está compensado, sí. No, si está compensado. Ver si el otro componente está compensando. No, si está dentro de las bandas de compensación para definir si es un trastorno ácido-base simple o mixto. Y entonces, en la alcalosis respiratoria, en la alcalosis metabólica, las bandas de compensación son distintas. Cada trastorno ácido-base tiene sus propias bandas de compensación. Ahora no tiene sentido, sería un esfuerzo de memoria inútil para ustedes, intentan recordarlas, pero por cada 10 miliequivalentes por litro que aumenta el bicarbonato, la PCO2 tiene que aumentar alrededor de 8 milímetros de mercurio. Entonces, el bicarbonato acá está aumentado 24 y la PCO2 está aumentada 55. Está más o menos dentro de la banda de compensación esperada. Podemos decir que es una alcalosis metabólica simple. El potasio está muy bajo. ¿Por qué estará bajo? ¿Puede ser que lo esté perdiendo en el vómito? Pérdida renal puede ser también. Seguro, estas son pérdidas gastrointestinales. Pero hay un concepto equivocado que se repite, incluso hay libros actuales que lo siguen diciendo, es que durante los trastornos ácido-base hay un mecanismo de compensación por el cual los protones entran a la célula en la acidosis metabólica en intercambio con potasio. Y este cuentito mentiroso
dice que por cada 0.1 de disminución en el pH hay un aumento de 0.6 miliequivalentes por litro en la concentración de potasio. ¿Me siguieron? De modo que si el pH baja de 740 a 730, el potasio debería aumentar, por ejemplo, de 4 a 4.6 miliequivalentes por litro. Al revés, si hay una alcalosis y el pH se va de 740 a 760, deberíamos esperar que el potasio baje de 4 a 2.8. Bueno, esto definitivamente no es cierto. Las únicas situaciones en las que se cumple esta relación de 0,1 por 0,6 son la acidosis metabólica hiperclorémica y la acidosis metabólica de la uremia. En el resto de los trastornos ácido-base, las modificaciones en la concentración de potasio hay que atribuirlas a pérdida. Por ejemplo, si un paciente con cetoacidosis diabética está hiperpotasémico, no es porque debido a la acidosis salió potasio de la célula, no. Hay otras causas, por ejemplo, la ausencia de insulina, con lo cual el potasio no entra a la célula. El estado hiperosmolar que genera salida de potasio de la célula. Pero el 0,1 por el 0,6 no es operativo, solamente es cierto en la acidosis hiperclorémica y en la uremia. Bueno, y a este paciente la forma de corregirle la alcalosis metabólica hipoclorémica es dándole cloruro de sodio. Y además hay que darle cloruro de potasio, porque si le damos cloruro de sodio solo, el paciente se va a morir de hipopotasemia. Entonces al paciente se le dieron cantidades adecuadas de cloruro de sodio y de cloruro de potasio, y en 48 horas el trastorno ácido-base se corrigió por completo. Una cosa muy importante en las alcalosis metabólicas, en todas las alcalosis metabólicas, lo primero que hay que hacer es ver cómo está el ionograma urinario, ver cómo está el cloro urinario, porque, hay que diferenciar dos tipos de alcalosis metabólica. Las alcalosis metabólicas que se van a curar con la administración de solución fisiológica, lo que se llama alcalosis metabólica clorosensibles, de las alcalosis metabólicos clororesistentes, que no van a mejorar administrando soluciones ricas en cloro. ¿Cuáles son las alcalosis metabólicas clorosensibles? Que característicamente tienen un cloro urinario menor de 20 miliequivalentes por litro y que son además las más comunes, las debidas a pérdidas digestivas y renales. Pérdidas digestivas, por ejemplo, por un síndrome pilórico, por vómitos, por una sonda nasogástrica, o pérdidas renales por la administración de furosemido tiacidas. Estas alcalosis metabólicas clorosensibles van a corregirse con la administración de soluciones ricas en cloro. Por otro lado, hay alcalosis metabólicas que van a ser refractarias a la administración de cloro y que van a tener también característicamente una concentración de cloro urinario mayor de 20-30 miliequivalentes por litro. Son típicamente las producidas por el exceso de mineralocorticoides, endógenos o exógenos. Por ejemplo, un síndrome de Cushing, un síndrome de Kohn. Pero
Otra situación que puede provocar una alcalosis metabólica clorresistente y que no es rara, que se ve, es la hipopotasemia grave, sostenida en el tiempo. En términos generales, una hipopotasemia discreta puede contribuir a la alcalosis metabólica, pero es solamente una alcalosis metabólica de 2-3 mil equivalentes. Sin embargo, cuando hay una hipopotasemia grave que se sostiene en el tiempo, esto genera alteraciones renales, tanto estructurales como funcionales. Produce lo que se conoce como la tubulopatía hipocalémica, la nefropatía de células claras, en la que hay una alteración en la capacidad de concentrar y diluir la orina y que característicamente tiene una alcalosis metabólica con cloro y potasio urinario elevados. Y esto es paradójico porque hay veces que esta nefropatía hipoclorémica que termina provocando una alcalosis metabólica clorresistente se inicia con un síndrome pilórico que originalmente era una alcalosis metabólica clorosensible. Entonces, esto hay que evaluarlo en el transcurso del tiempo. Otro problema, muy rápido. Una paciente de 42 años que tiene antecedentes de litiasis renal y que se interna por fiebre, escalofríos y dolor lumbar. Está hipotensa, 80-50 de presión arterial, taquicárdica y taquipneica. Y en análisis de orina tiene evidencia de insuficiencia renal, piocitos y bacilogramos negativos en la tinción de Gram. En el momento de la internación, la paciente tiene un pH de 7,55, una PCO2 de 25, un bicarbonato de 21 y un exceso de base normal. Bueno, ¿de qué se trata esto? El pH... Una alcalemia. Una alcalemia. ¿Cuál es la causa de la alcalemia? Respiratoria, pareciera al principio. No hay ninguna duda que es respiratoria. La PCO2 normal es de 40 y la paciente tiene 25. Y el bicarbonato, como tenemos que esperar en una alcalosis respiratoria, ha bajado. ¿Cómo son las bandas de compensación del bicarbonato en la alcalosis respiratoria? Bueno, esto va a depender, si ustedes recuerdan lo que charlamos en las primeras diapositivas, de que sea una alcalosis respiratoria aguda o que tenga varios días, que sea una alcalosis respiratoria crónica, porque los mecanismos de compensación metabólicos, los mecanismos de compensación renales actúan tardíamente. Entonces, si a la paciente la agarramos al principio, las bandas de compensación, los mecanismos de compensación que van a actuar en este trastorno respiratorio van a ser solamente la base buffer. Entonces, en una alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato debería disminuir 2 milimoles por litro por cada 10 milímetros de mercurio que baja la PCO2. Entonces, si el bicarbonato bajó 3 milimoles por litro y la PCO2 bajó 15, está dentro de las bandas de compensación. Entonces, esto se trata de una alcalosis respiratoria simple. Ahora, ¿qué pasó 24 horas después? El pH está normal, la PCO2 es de 26, el bicarbonato está mucho más bajo y el exceso de base es de -6.
¿Qué puede ser esto? Y a la paciente le dimos antibióticos y evolucionó clínicamente muy bien. ¿Qué es lo que tiene el día 2? ¿El pH cómo está? Normal. Normal. Bien. Un pH normal puede verse a 3 cosas diferentes. Primero, que no tenga nada, que el estado ácido-base sea normal. No es el caso, porque la paciente acá tiene 26 de PCO2, la misma que tenía el ingreso, y un bicarbonato y un exceso de base que son bajos. La segunda causa de pH normal es que haya un trastorno ácido-base mixto, una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, y esto podría ser. Pero hay una tercera causa de pH normal, que es la alcalosis respiratoria sostenida en el tiempo, que, como les dije, es el único trastorno ácido-base en el cual el mecanismo de compensación puede normalizar el pH. Bueno, nosotros en esta paciente tenemos que discernir qué es una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica, pero bueno, la paciente tenía una infección, se puede haber puesto séptica, esto fue una acidosis láctica sumada, en realidad la paciente evolucionó clínicamente bien, y el bicarbonato está mucho más bajo que el primer día y el exceso de base que era normal negativizó, precisamente porque actuaron los mecanismos renales de compensación. Y en la alcalosis respiratoria crónica, las bandas de compensación dicen que por cada 10 milímetros de mercurio que baja la PCO2, el bicarbonato baja 4 o 5 milimoles por litro. De modo que las bandas de compensación dan para una alcalosis respiratoria crónica. Insisto, no quiero que se acuerden todas estas bandas de compensación, pero sería un esfuerzo de memoria inútil. Quiero que entiendan el concepto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y para terminar, les voy a mostrar un trastorno ácido-base complejo, muy complejo, pero que es como vienen los pacientes. La realidad es así, es la realidad. Se los voy contando yo. Se trata de un paciente de 64 años que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una grave limitación funcional, disnea frente a esfuerzos mínimos, con oxígeno domiciliario, recibe broncodilatadores, diuréticos y cloruro de potasio. Tiene hipertensión pulmonar, dilatación ventricular derecha y se interna por disnea. Es intubado y ventilado mecánicamente. Entonces, veamos lo que pasa. Estos son casos que se hicieron una semana antes de internación, cuando el paciente estaba en la casa, en condición estable. Entonces, el paciente tenía un pH de 7,35, una leve acidemia, con una PCO2 de 63 y un exceso de base de 10 y un bicarbonato de 35. Bueno, ¿qué es esto? En principio, hay una leve acidemia, si consideramos que el límite inferior es 7,37, el límite inferior del pH normal, por una acidosis respiratoria. Esto es esperable en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Ahora, ¿cómo está el mecanismo de compensación? Tiene un bicarbonato de 35. En la acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato debería aumentar
3 milimoles por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. Acá la PCO2 está aumentado 23 y el bicarbonato está aumentado 11. De modo que esto excede lo esperado. Hay una alcalosis metabólica, por eso el pH es casi normal. Es una acidosis respiratoria más un componente de alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, por ejemplo, provocada por la administración de diuréticos, de corticoides, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente se interna? El pH baja abruptamente. La PCO2 también aumenta mucho. Está severamente hipoxémico, 27. Tiene un bicarbonato que bajó. Era de 35, ahora se va a 31. Y el exceso de base también baja 5 miliequivalentes. Y el anión GAP sube de 15 a 26. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Entonces, el paciente, sobre el trastorno ácido-base que tenía, sobre la acidosis respiratoria crónica, desarrolla una acidosis respiratoria aguda, porque la PCO2 aumenta 26 milímetros de mercurio. Y además desarrolla un componente de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Seguramente acidosis láctica porque tiene una hipoxemia grave. Obviamente, todas estas disquisiciones diagnósticas no podríamos hacerlas sin saber de dónde viene el paciente. Bueno, esto obviamente es un trastorno ácido-base muy complejo, pero les reitero, muy complejo porque acá el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda montada sobre una acidosis respiratoria crónica. Y acá tiene un trastorno metabólico mixto, porque el paciente tenía, una alcalosis metabólica y acá desarrolló una acidosis metabólica. ¿Saben por qué podemos diagnosticar solamente con estos gases un trastorno metabólico mixto? Porque tiene un anión GAP muy aumentado con un bicarbonato y un exceso de base que no solamente son normales, sino que son elevados. Bueno, no pretendo que ustedes a esta altura hagan estos diagnósticos, pero sí que tengan presentes los pasos diagnósticos en el estado ácido-base. Entonces, un análisis bien exhaustivo del metabolismo ácido-base a nosotros nos permite hacer lógico y la severidad de la enfermedad. Bueno, yo cortaría acá. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Si no tenés el valor del cloro, ¿lo podés estimar como que es el 75% del sodio? No, eso es una mentira. Eso es una mentira. No sirve para nada eso. A ver, así o sí lo tenés que tener. Cualquier verdura hace eso. No, el cloro hay que medirlo. No, eso no sirve. No, porque hay un montón de trastornos ácido-base que dependen primariamente de las variaciones en el cloro. A ver, la furosemida, ¿por qué? O la tiacida, ¿por qué producen alcalosis metabólica? Bueno, porque producen un exceso de pérdida de cloro en relación al sodio. Y eso no se puede estimar a partir de la concentración de sodio. Sí. Ah, bien, bien. ¿Qué otra pregunta? Yo quería preguntarte algo, profe, porque no entendí en el último caso que vimos recién,
Sí. ¿Cómo me debería dar cuenta que es una acidosis respiratoria aguda desde... Vos con los valores de ácido base es imposible determinar si una acidosis o una alcalosis respiratoria es aguda. Eso es la historia del paciente. Claro. A ver, si un paciente se intoxica agudamente con barbitúricos y lo interna y tiene 80 de PCO2, o le estás dando morfina para el dolor y te pasaste con la dosis y está hipercámnico, bueno, hay una relación temporal con el comienzo y decís es agudo. Pero en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, es muy difícil a veces poder discernir cuánto de la hipercapnia es agudo y cuánto es crónico. Es muy difícil. Virtualmente imposible. Genial, gracias. Bueno, chicos, vean después la clase y me escriben si tienen preguntas. Bárbaro, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Chau, chicos.